Petro está de pelea con los medios de comunicación. Ayer la Fundación para la Libertad de Prensa le hizo un llamado de atención al presidente por haber difundido 34 tweets criticando a los medios en apenas un mes. Hoy, Petro respondió a ese pronunciamiento diciendo que él tiene derecho a defenderse de una prensa que para él está controlada por personas poderosas con intereses económicos. La pregunta es ¿quién tiene la razón? Es imposible negar que los medios de comunicación más grandes de Colombia están en manos de 5 grupos muy poderosos. Los Santo Domingo del negocio de la cerveza son dueños de Caracol, que es el canal de televisión más visto, y de la emisora Blue Radio. Los herederos del difunto Ardila Lule tienen el segundo canal, que es RCN, y una red de 139 emisoras con el mismo nombre. El banquero Sarmiento Angulo controla el periódico más leído del país, que es El Tiempo, y también el canal City TV. Los españoles del grupo Prisa son dueños del segundo periódico, que es El Espectador, y de la primera emisora informativa, que es Caracol Radio. Y otros banqueros, los Gilinski, son dueños de la revista Semana y de Semana.com, que es el medio de comunicación digital más leído del país. Eso no quiere decir que todos ellos estén en un complot y que lo que dicen siempre sea mentira, pero cuando uno se pone a mirar estos trinos del presidente en el último mes, se encuentra con que en algunos casos él sí estaba corrigiendo informaciones que no eran correctas. Petro le dedicó muchos trinos a defenderse de la acusación que decía que la novia de su padre había sido nombrada en un puesto diplomático, una información que tuvo que ser rectificada por el medio que la publicó inicialmente. Y además, en otro caso, le respondió a un periodista que había publicado una información estigmatizante en contra del sindicato de profesores en el que falsamente los acusaba de ser responsables por la falta de educación en Colombia. Sin embargo, en la mayoría de los trinos en los que en el último mes se refirió a los medios de comunicación, los que tenían la razón eran ellos y no el presidente. En primer lugar, porque muchas veces quiso decirles cómo tenían que dar la noticia. Cuando la periodista Paola Herrera anunció que el precio de los peajes que iba supuestamente a congelarse terminaría siendo pagado también por la gente a través de impuestos, el presidente quiso reclamarle por no haber sido más específica y decir cuáles impuestos puntualmente iban a ser para imponerle su opinión de que la medida, a pesar de eso, seguía siendo buena. En otra ocasión, cuando el periódico El Colombiano puso como titular que el presidente se tomaría las comisiones de control de los servicios públicos, el presidente protestó porque ese titular no estuviera redactado de una manera más positiva hacia él, que dijera que lo que estaba haciendo era supuestamente restablecer la Constitución. En segundo lugar, también hubo momentos en los que atacó a los medios para imponer un argumento falaz. En varias ocasiones justificó los errores de su ministra Irene Vélez diciendo que los anteriores gobiernos no fueron criticados de la misma manera. Y específicamente señaló a lo que él llama la prensa del establecimiento por no haber dicho nada frente al escándalo en el cual se perdieron 70.000 millones de pesos en el Ministerio de las TIC, a pesar de que quienes revelaron ese escándalo fueron los periodistas de la W Radio. En otro caso, acusó de mentirosa a una periodista que hizo un artículo de opinión en el que lo criticaba por no pronunciarse por casos de presunta violencia de género en un embajador al que nombró. Y quiso zafarse de esa responsabilidad diciendo que tenía mujeres en su gabinete y políticas orientadas a los derechos de la mujer. Y por último, hubo trinos en los que el presidente mintió de forma descarada. Cuando Caracol Noticias consultó a expertos que desmentían una gráfica que el presidente había publicado en su mismo Twitter, el presidente quiso desmentir a esos expertos y para hacerlo publicó una tabla corregida como si fuera la original. En otro caso, cuando el senador uribista Miguel Uribe compartió una noticia real de la revista Semana que decía que el ministro de Hacienda había insistido en la idea de aumentar la edad de pensión después de que Gustavo Petro dijera que primero renunciaría antes de aumentarla, el presidente respondió diciendo que eso era un engaño de la prensa que él considera ligada al uribismo. Como la sinceridad y la modestia no son las mayores virtudes del presidente de Colombia y la transparencia y el desinterés no son la característica de nuestra gran prensa, para orientarse en un pulso de poderes entre ambos no hay nada mejor que aprender a pensar por uno mismo.